Estás escuchando un podcast de Urgente Consideración, una producción cooperativa de Comuna y Subte. ...457 artículos que sintetizan el programa de la coalición gobernante fueron aprobados en julio de 2020 sin considerar las urgencias y preocupaciones que surgieron en un contexto de pandemia. Por si fuera poco, se aprobaron mediante un mecanismo que impone tiempos reducidos, bajo un contexto que exhortaba al encierro de la población en sus casas y con el despliegue de un fuerte aparato policial en las calles. Esto hizo imposible el debate profundo y la participación real de la sociedad. Un verdadero retroceso democrático. El gobierno dice que esta ley es popular, justa y necesaria. Permítanos dudar de semejante afirmación. El 27 de marzo se pone a consideración de la población la derogación de 135 artículos de la LUC. Este podcast se propone aportar al análisis y argumentar por qué consideramos que se trata de una ley regresiva que privatiza, vulnera y profundiza la mercantilización de la vida. Bueno, la idea sí es compartir algunas reflexiones y críticas en relación al apartado de la Ley de Urgente Consideración en Vivienda, que se concentra en el capítulo 9, que se llama Emergencia en Vivienda. Y dentro de ese capítulo, una de las herramientas que se propone para atender a esa emergencia es la creación de una regulación específica para alquilar sin garantía. Y un poco nosotros lo que queremos traer es que esa herramienta, lejos de aportar en la problemática habitacional, lo que hace es agravar justamente el problema de la vivienda y en un doble sentido. De un lado, por el orden simbólico al que apela para proponer esa herramienta y de otro lado, por la forma concreta que usa para darle cabida. En relación con el orden simbólico, un poco toma prestada esta idea como más hegemónica de la vivienda como una cuestión privada, es decir, como es una responsabilidad que depende de cada persona y de cada hogar, o sea, cada quien tiene que resolver dónde va a vivir, cómo va a hacerlo y cómo se va a arreglar para pagarlo y demás. Eso más como la hegemonía de cómo se entiende la vivienda. Pero lo que hace más específicamente es terminar de desacoplar por completo la vivienda como espacio para la reproducción de la vida y centrar la normativa en proteger a la vivienda en tanto mercancía, en tanto activo de valor. Eso más como desde lo conceptual. Y de otro lado, la forma, o sea, la instrumentalización que usa para esto es generar una regulación específica para que se pueda alquilar sin garantía y, por tanto, la forma que tiene como de compensar a los propietarios por esa no exigencia de garantía de que el inquilino pague es facilitar y agilizar brutalmente la capacidad de los propietarios de recuperar la vivienda. Es decir, la capacidad de sacar a los inquilinos de la casa y volver a poder ponerla de nuevo en el mercado. La vivienda me parece que sí se entiende como un espacio que claramente es necesario para la vida, es decir, todas las personas necesitamos un espacio para habitar. Eso es como un consenso nacional, internacional, hay 1.500 normativas que lo regulan así. Lo que pasa es que eso termina siendo mayormente letra muerta. O sea, por más que esté como esa garantía constitucional, en la práctica sigue siendo una resolución privada y las intervenciones del Estado para mediar esa materia son o residuales o fomentando la actividad privada. Entonces, en lo concreto, que es en definitiva lo que importa, ¿no? En qué es lo que pasa en lo cotidiano, pasa que la vivienda es efectivamente un espacio absolutamente privado. O sea, y tiene que ver también con toda la domesticidad, ¿no? O sea, todo lo que hasta ahora se ha entendido como parte de la responsabilidad individual de cada hogar, de cada familia, la vivienda es como el centro donde todo eso sucede. La economía feminista nos invita a pensar desde la sostenibilidad de la vida, reconocer que la vida es vulnerable, que precisa ser cuidada y que ese cuidado es interdependiente. Implica nombrar, reconocer y valorar todos los procesos que permitan nuestra existencia social. El tan conocido mundo de la producción de bienes y servicios, sí, pero también y sobre todo, el trabajo afectivo, doméstico y reproductivo. Implica desplazar a la acumulación capitalista como ordenadora de los circuitos económicos y colocar la reproducción de la vida como epicentro de las energías y los esfuerzos sociales. Quisimos traer esta definición porque un poco al alterar, ¿no? como el orden en que solemos pensar las cosas, permite traer la evidencia de que la vivienda, como ese espacio en el que se reproduce la vida cotidianamente, debería estar dada, ¿no? La vivienda como necesidad básica y primaria de todas las personas debería estar dada, garantizada. Si como sociedad pensáramos en poner nuestras energías y nuestros esfuerzos en garantizar las condiciones para que nos reproduzcamos como sociedad, eso debería estar dado. Como eso no es así, como el orden y lo que motoriza la economía es sostener esos procesos de acumulación de capital, la vivienda es sobre todo una mercancía.
Y bueno, la gente accede a esa mercancía en mayor o menor medida según sus posibilidades. Pero es importante traer acá de que la vivienda es realmente ese espacio primario de la reproducción. Y es una necesidad individual, pero es una necesidad social. O sea, el país todo no funciona si la gente no tiene un espacio para reproducirse. Podemos decir que es como la fábrica más importante del país. Ahí se produce y se reproduce la vida. Y de hecho es la sede de todo el trabajo reproductivo, doméstico, de cuidados. O sea, es un espacio muy, muy importante para que la sociedad exista. Y es un espacio que habitamos sobre todo las mujeres y en el que trabajamos sobre todo las mujeres. Entonces eso también tiene que ver con que la vivienda esté un poco más desplazada de la esfera de la discusión pública, de cómo se resuelve eso colectivamente, porque está muy asociada a la domesticidad. Y además, otra cosa que también tiene que ver con esto, que la vivienda, en tanto mercancía, en tanto activo de valor, es un bien muy particular, ¿no? Es un bien muy particular justamente porque es como un bien de reserva, no es como una mercancía que se intercambia, es un bien de uso como de largo plazo. Otra complejidad que tiene la vivienda, incluso cuando queremos pensar algunos mecanismos de resolución como más colectiva, no sé, o de repente cuando el Estado interviene en la mediación justamente entre la vivienda como reproducción y la vivienda como mercancía, lo que pasa es que la vivienda está asociada a una industria que tiene mucho peso, que es muy particular, que es la industria de la construcción. Entonces, muchas veces el Estado, cuando interviene para garantizar o proveer de alguna manera vivienda, lo que hace es como elegir caminos equivocados, digamos, que es fomentar la industria privada, es decir, fomentar o facilitar las condiciones para que el mercado provea vivienda. Y eso es porque la industria de la construcción es una industria que motoriza otros sectores de la economía, es una industria con mucho peso, que aporta muchos puntos al Producto Bruto Interno, pero además también es una industria que genera mucho empleo, en particular empleo masculino. Entonces es como muy tentador poner las fichas puestas ahí, porque eso, vos motorizas la economía, te mejoran las cifras del Producto Bruto Interno y das como empleo al mismo tiempo. Pero la contracara de eso es que de repente ese mecanismo activa la actividad privada, pero no necesariamente provee vivienda en su función social. Esa vivienda que se produce no necesariamente tiene después una función social. Entonces ahí hay como una tensión muy fuerte entre camuflar políticas económicas o de empleo como si fueran políticas de vivienda. O sea, hay ejemplos muy claros, por ejemplo, los de las viviendas promovidas, que se promovió la actividad privada vía exoneración impositiva, que fue exitosa en dar empleo y fue exitosa en producir vivienda, pero esa vivienda no llegó a la gente a la que tenía que llegar, porque ese otro mecanismo no se previó. Con la ley de urgente consideración un poco pasa esto, pero de una manera distinta, porque la intención de esta regulación del alquiler sin garantías no es producir vivienda nueva, sino movilizar la vivienda que ya existe. Lo que quiere hacer es como reactivar ese mercado de alquileres. Pero para hacer eso, de nuevo, para reactivar ese dinero que circula en tanto mercado inmobiliario, lo que hace es como retirar por completo aquellas protecciones que tenía el alquiler como forma segura de habitar. Entonces, de nuevo, como una tensión entre generar una política de vivienda que atienda a la vivienda en su función social, es decir, a la vivienda como espacio de reproducción, y una política que lo que haga es generar movilidad en el mercado inmobiliario. Capaz que para ver un poco la novedad de esto conviene hacer como un reconto histórico así como medio cortito de que el Uruguay no estuvo siempre en las condiciones en las que está ahora. O sea, pasamos de un momento como súper proteccionista, ¿no? Para con el inquilino, donde sí se miraba a la vivienda en alquiler como, es decir, bueno, en la intervención del Estado tiene que ser para proteger de alguna manera la parte más débil, que es la parte que necesita una vivienda y no tanto los propietarios, incluso con oferta pública de vivienda. Y después, bueno, pasamos a lo que hoy en día rige sobre todo, que es un régimen de libre contratación, que bueno, que el corte de eso se expuso en dictadura, que es cuando cambia la normativa. Y acá está bueno como señalar que la provisión estatal de vivienda, la forma de intervención del Estado no tiene, o sea, tiene varias formas de ser, desde, no sé, la provisión pública, en Europa esto es bastante común, la provisión pública directa de vivienda en alquiler, no sé cómo puede ser el caso de Holanda, o regulación muy estricta, muy específica de alquileres, como es el caso de Alemania. ¿Esto para hacer qué? Bueno, para que la vivienda sea una forma de habitar segura. Segura en términos de habitabilidad, de costos, de plazos, de tiempo. Lo que viene a hacer la LUC justamente es como terminar de desandar ese camino de la vivienda de alquiler como un espacio seguro para desregular por completo todas las protecciones que hacen en la vivienda en tanto espacio social. La normativa actual de alquileres la heredamos del período dictatorial. En 1974, el decreto de ley 14.219 interrumpe la normativa vigente y crea dos subsistemas. El régimen de libre contratación, que rige para las viviendas con permiso de construcción posterior a 1968, y un régimen más regulado para las viviendas anteriores al 68. ¿En qué se diferencian? Básicamente, el régimen de libre contratación, que es un eufemismo de libre mercado, habilita la contratación de alquileres en las condiciones que se quiera en términos de moneda, plazos, precios, mecanismos de ajuste, con mínimas restricciones. El otro régimen impone ciertas reglas, que solo pueden celebrarse contratos en moneda nacional, que el ajuste de precios sea anual y se realice escalonadamente, atendiendo a la variación de los precios y los salarios,
que el plazo mínimo de arriendo sea de 2 años y que el plazo máximo de desalojo sea de otros 2. Medidas todas que priorizan la función social del alquiler. Un poco ese recuento bien cortito, que no trae el régimen más proteccionista anterior. O sea, la ley del 74, si bien deja ciertas condiciones de protección al inquilino, como estas que nombrábamos recién, anterior a eso había muchas más. O sea, esto viene como a romper un poco eso y sobre todo a liberar esta idea de la libre contratación, a liberar para las viviendas posteriores al 68. De hecho, la posibilidad de alquilar de garantía ya existe. Desde el 74 existe la posibilidad de libre contratación, que significa básicamente poder hacer un acuerdo entre partes sobre cómo se quiere alquilar, y eso puede ser, por ejemplo, no exigirle garantías al inquilino de que va a pagar. Entonces, ¿qué es lo que viene a instalar la ley? Bueno, viene a instalar una normativa súper específica de cómo regular ese tipo de alquiler. Que ya existe como posibilidad jurídica, pero existe en la práctica. O sea, los últimos datos que son del 2014, que se hizo en un módulo específico de vivienda, daba que el 28% de los alquileres son de palabra, sin contrato, es decir, sin garantía. O sea, eso ya existe. Solo que esto ahora viene a precarizar las formas y las condiciones en las que ese modo de alquiler se pueda dar. Y acá ordenamos como en 3 dimensiones o en 3 esferas cómo es que esto viene a precarizar la condición del alquiler como forma de vivienda, que son las condiciones de habitabilidad de esas viviendas, el costo de esos alquileres y sobre todo, y lo más importante, la capacidad de permanecer en la vivienda, ¿no? Que es una cosa fundamental, porque la vivienda yo preciso acceder, pero sobre todo preciso poder quedarme. Entonces, en relación a la habitabilidad, en general se piensa la garantía como, bueno, la garantía que tiene que dar el inquilino al propietario de que va a poder pagar. Y de hecho, la garantía existe por eso, es un resguardo para el propietario. Pero, como contrapartida, una vez que la garantía está, también brinda cierta protección al inquilino de que la vivienda cumpla determinadas condiciones de habitabilidad, sobre todo referidas a las normativas nacionales y departamentales. O sea, las garantías hacen ese chequeo, la Contraloría General de la Nación, ANDA y todas las privadas hacen ese chequeo. Y también es un mediador último en caso de que durante el curso del alquiler suceda algo. O sea, vos tenés una garantía que media justamente entre el inquilino y el propietario. Si esto no está, ya no existe tal mediación. Entonces, primero, no hay ningún organismo que regule o que controle la calidad de esas viviendas y durante el periodo del contrato eso ya tampoco existe. Entonces, acá es como, puede abrir como un portal para que se introduzcan viviendas súper precarias o para que disminuya la responsabilidad de los propietarios en el transcurso del alquiler. Y eso hace a las condiciones de vida. Tener una casa que se te caen los cachos de techo o con problemas de humedad o con problemas que salta un caño hacen a la vida cotidiana, y una casa en malas condiciones implica más trabajo de cuidado, de limpieza, de higiene, de sanitización, de todo para que la vida se reproduzca bien. Entonces es un asunto bien relevante y esa es una pérdida. Es una de las pérdidas que se dan en relación a esto. Lo otro es en relación al costo de la vivienda. Si bien el régimen de libre contratación ya habilitaba que se pudiera alquilar en otras monedas, por ejemplo en monedas extranjeras, no habilitaba específicamente que se pudiera alquilar en monedas reajustables como la unidad indexada o la unidad reajustable, que es lo que específicamente habilita la LUC. ¿Y qué problema tiene? Hasta ahora en general los contratos de alquiler se regulan con un precio que se ajusta cada año. Bueno, esto puede permitir que ese precio de alquiler se ajuste todos los meses. En general, la gente que alquila tiene ingresos fijos o que se ajustan cada 6 meses o cada un año. Entonces, esto que el alquiler te esté subiendo cada mes implica una pérdida de ingreso real constante para el hogar y, por tanto, cuando cae el ingreso real también se tiene que desplegar otro esfuerzo de trabajo y tiempo para compensar todo del alquiler, que está vinculada en relación a la permanencia de cómo se encarece cuando empezamos a tener problemas como para pagar el alquiler. Que esta es como la tercera dimensión del problema, que es capaz la más relevante, también la que ha resonado más públicamente, que es en relación a la permanencia, ¿no? Y acá es donde por completo me parece que se expresa ese desacople, ese desdoblamiento total entre la vivienda como espacio de reproducción y la vivienda como mercancía. Porque básicamente lo que la LUC hace es disminuir brutalmente, bestialmente, los plazos de desalojo. Entonces, la garantía es, bueno, si vos no podés pagar o una vez que se te vence el contrato, tenés muy poquito tiempo para permanecer en esa vivienda. Y, o sea, todos sabemos como la carga emocional, afectiva, que implica no saber dónde vivir, o todo lo que implican las mudanzas, ¿no? En términos emocionales, de logística, de estar pensando, pero en términos de costos, mudarse es muy caro. Entonces, una normativa que te tensione esa parte es como bastante problemática. Y cuando hablamos como de reducir los tiempos brutales, realmente estamos hablando de muy poquitos días. O sea, para lo que se conoce como buenos pagadores, y digo comillas porque decir buenos pagadores, es como no hay bondad o maldad en poder pagar el alquiler. Pero para quienes pagan asiduamente el alquiler en tiempo y fecha y se les vence el contrato de alquiler, la LUC dice que tienen 30 días para dejar la vivienda. Hoy en día esos son o 6 meses o 2 años, depende de la normativa en la que estés, o sea, si estás en la del 68 o en la otra. Entonces, 30 días es muy poquito. Se venció el contrato, tenés 30 días para irte. Eso sí, cumpliste con todos los pagos de alquiler formalmente.
Si no, y es lo que se llama los malos pagadores, ahí viene como toda la carga simbólica sobre eso, el plazo para el desalojo son 6 días. Es decir, 6 días menos de una semana. Hoy en día son 20. Es decir, bueno, 20 ya es bastante poco porque la ley es muy, muy dura con quien no puede pagar, muy dura con quien rompe ese contrato mercantil. Pero el asunto es que la normativa actual tiene un montón de mecanismos, de excepciones, de prórrogas, de consideraciones que la LUC elimina por completo. Y después existen como algunos días que podés pedir como excepciones o prórrogas, pero realmente eso es muy poquito. Tenés que conseguir un abogado y pagarlo, o sea que básicamente es una ilusión, para que te aplace ese plazo de desalojo unos, no sé, 15, 20 días más. Entonces, realmente lo que hace es fijar una condición de rotura de ese contrato y de extinguir el derecho de las personas, de las familias, a seguir habitando la vivienda. Y lo otro es que, en relación a lo que se conoce como malos pagadores o aquellos que no pagan, hay 2 cosas que son bastante terribles. No solo que se achican los plazos, sino que se encarece la forma de ponerte al día. Es decir, para cancelar ese juicio de desalojo tenés que pagar un 60% de intereses, o sea, lo que debías más un 60% más, que es un montón. Pero además, te convertís en mal pagador mucho más fácil. Antes, en el régimen anterior, para que vos incurras en mora, que es decir, para que se te considere moroso que no pagaste, tenías que tener 10 días de no pago en relación a la fecha prevista de pago, una intimación judicial y después tenías un plazo de 10 días más para ponerte al día, ¿no? Entonces, había como un cierto margen. La LUC lo que establece es que te manden un telegrama colacionado y 3 días para ponerte al día. Y después de eso, moroso. O que se fije una mora automática, es decir, que si al otro día ya no pagaste, ya quedaste en mora. Entonces, o sea, son días muy cortitos. O sea, en 3 días te pueden pasar 400.000 cosas que hagan que no puedas pagar el alquiler y eso ya activa todos estos mecanismos de desalojo y de desplazo. Entonces, acá está bueno como traer esto porque también se viene diciendo que bueno, que esto exista no significa que los propietarios lo vayan a hacer, que capaz que se ponen más bondadosos y no lo aplican. No interesa. Si alguien entra en este régimen de alquiler, sabe que esas son las reglas del juego. Y eso también opera como una violencia simbólica y afectiva muy importante, saber que te pueden sacar muy rápidamente porque tuviste 3 días de atraso. Como una violencia inaudita, ¿no? Como 3 días de atraso y que te saquen de la vivienda. Entonces, de nuevo, ¿qué hablamos cuando hablamos de vivienda? Esto está hablando de una vivienda mercancía, esto está hablando de una vivienda como activo de valor para los cuales los propietarios tienen que recuperarla. Esta normativa está pensada desde ese lugar. Y está bueno decirlo así, como claramente. Esto que decíamos de que realmente existe una garantía del Estado para con los propietarios, existe una garantía de devolverle su vivienda, digamos, sin contrapartida. Sin contrapartida, ¿por qué? Porque ese propietario que le va a pedir al Estado que ejerza la fuerza pública para retirar a una familia no tiene que demostrar nada. No tiene que demostrar ni que es propietario de la vivienda, ni que está al día con ningún tributo, ni absolutamente nada. O sea, simplemente tiene que mostrar que en algún momento firmó un contrato bajo esta ley. Entonces, podrías no ser el propietario de esa vivienda o podría ser un propietario que no pagara ningún tributo por esa vivienda. Por ejemplo, el impuesto a la renta, que es un impuesto que tienen que pagar quienes reciben ingresos por la renta de un alquiler. Entonces, además de que el Estado garantiza entregar la vivienda, es decir, sacarle a la familia la vivienda, no le exige nada a ese privado. O sea, es como un servicio como gratuito, ¿no? Entonces, es como terrible. En relación a esto que vos decías de que esta normativa viene a ser especialmente violenta para la gente que está como en peores condiciones, eso es cierto sin duda, sobre eso se ha discutido mucho, ¿no? Que bueno, ¿quiénes son aquellas personas que hoy en día no pueden ofrecer garantías y por tanto les serviría, muy entre comillas, esta reglamentación les serviría en tanto le permite el acceso, pero como ya vimos no sirve para nada en relación a mantenerse en la vivienda? Es una parte que podría ser, pero también hay que pensar, no es una normativa que esté pensada para esta gente porque precariza esas condiciones, pero además sí habilita que esta normativa se use para muchas otras cosas. Y me parece que eso también como está bueno traerlo. Ahí pasan 2 cosas. Si pensamos como en los pequeños propietarios, por ejemplo, puede que esta normativa no interese. Porque si vos tenés una vivienda en alquiler o 2 viviendas en alquiler, como lo que te sirve es la seguridad, ¿no? De tener ese ingreso permanente, porque no es que tenés 1000 viviendas para alquilar. Entonces, te sirve más una cuestión segura y la seguridad te la da la garantía. La garantía que sale de respaldo en caso de que el inquilino no pague y te sirve un contrato de largo plazo. No te sirve estar cambiando todo el tiempo porque estar cambiando todo el tiempo tiene un montón de costos también para el propietario. Entonces, no queda como tan claro que sea para eso. ¿Qué pregunta abre? Bueno, entonces, ¿para quién sirve? Capaz que sirve para otro tipo de alquileres. Por ejemplo, para grandes rentistas. Si vos tenés no 1, 2, sino 50 viviendas para alquilar, entonces podés diluir en eso, tener la vivienda vacía un tiempo, tenés desplegados otros mecanismos de gestión y demás para estar alquilando y desalquilando más rápidamente. Podés entrar en estas plataformas de alquiler tipo Airbnb y demás, entonces te sirve mucho poder acortar en pequeños plazos y tener la garantía de que esa vivienda se desocupa fácilmente. Y Uruguay hoy en día tiene una oferta de vivienda vacía que capaz precisa como mejores condiciones para alquilarse. Entonces, capaz que sí existe un sujeto que son esos grandes rentistas a los cuales esto les calza muy bien. Y lo otro que no es cierto es que el alquiler sin garantía venga a constituirse como una opción más. Entonces, bueno, si vos no querés, no alquilás.
Hoy en día, una de las cosas que marca, si uno entra a cualquier portal de alquiler o al diario, lo que sea, para buscar una vivienda, de las cosas que vienen marcadas desde el lado de la oferta, es decir, de los propietarios, es qué garantía se utiliza. O sea, vos o alquilás por contaduría o alquilás por ANDA, el propietario marca esa cancha. Entonces, una vez de que resulte atractivo para los propietarios marcar la cancha de que alquilan bajo este régimen, los inquilinos que vamos a elegir. No es algo que se elija. En general, la garantía no es algo que se negocia tampoco. No es como el precio que vos podés conversar. Es una cosa que los propietarios tienen muy claro qué les sirve. Entonces, una vez que existan propietarios a los que tengan claro que les sirve este régimen, entonces no es cierto que sea una opción más. Es una cosa que se impone. Que quien tiene la vivienda para ofrecer impone las condiciones. Entonces, modifica el mercado de alquileres todo y también se instituye como un nuevo orden simbólico, de que alquilar pasa a ser alquilar en estas condiciones. De hecho, un poco ya pasa con la normativa anterior al 68, la de libre contratación, que si bien la de libre contratación habilita un montón de cuestiones en términos de plazos, monedas, tiempos, ajustes, en muchas cosas se parece bastante a la normativa más proteccionista porque es un régimen de referencia. Entonces también el peligro es que este pase a ser como el nuevo régimen de referencia. Está bueno pensar como las condiciones, como la problemática más inmediata de repente de que una familia con pocos recursos, sin posibilidad de nada, ingrese a una vivienda así y quede enseguida desalojada porque no pudo pagar, que es como capaz lo más evidente que surge, pero también como las cosas más largo aliento, ¿no? Como esos cambios en el mercado de alquileres, en la vivienda toda, que puede llegar a instalar este tipo de normativa. La ex relatora de la ONU, Raquel Rolnik, advierte sobre los peligros de la creciente participación del capital financiero en el desarrollo inmobiliario y anuncia que la vivienda de alquiler es la nueva frontera de esa financiarización. Queríamos traer también en esto de la preocupación como de más largo aliento que nos genera la luz, como efectos como más hondos que tienen que ver también con estas nuevas reconfiguraciones de la vivienda en tanto mercancía, ¿no? Como de cómo van mutando los mercados de la vivienda y cómo se va introduciendo cada vez más el capital financiero en toda esta cuestión, lo que hace un alejamiento más grande de la vivienda como espacio de reproducción. Y eso que parece capaz lejos, no sé, los desahucios en España, en Estados Unidos, que capaz que no suena lejos, en verdad son configuraciones que se están dando también acá en Uruguay y que se está dando mucha rienda a la industria privada, a la construcción, al capital inmobiliario y eso bastante asociado también a capitales financieros que vienen a comprar esas viviendas en tanto activos de reserva, ¿no? Entonces, Uruguay tiene como algunas normativas específicas, por ejemplo, la Ley de Vivienda Promovida del 2011, que promovió la construcción de vivienda privada vía exoneración impositiva. Hace poquito hubo una inclusión de la actividad de la construcción inmobiliaria como de gran dimensión económica, o sea, proyectos grandes de gran escala, que es la preocupación que mencionábamos antes, en la Ley de Promoción de Inversiones. Ahora se sacó el programa Entre Todos, que es un programa que apunta a la construcción de vivienda de público-privada a través de la creación de un fideicomiso financiero, ¿no? Que con participación de privados. O sea, Uruguay está asistiendo también a un mecanismo donde se está produciendo vivienda bajo estos mecanismos, que además vivienda como en gran escala, que puede ser como atractivo para estos mecanismos. Entonces, también está bueno ver la ley de urgente consideración a la luz de esta nueva forma que está adquiriendo Uruguay para producir y para ofrecer vivienda, y también en relación a qué es lo que están diciendo los actores privados de la construcción, que están diciendo un poco, bueno, la vivienda de alquiler es también como la nueva punta de lanza de la valorización en el mercado inmobiliario, ¿no? Entonces hay que estar como atentos también a eso y salir un poco de esta idea de, no, la look del alquiler sin garantías es para aquella pobre familia que no tiene garantía, que ya vimos que para esa familia no es, pero también abrir los ganchos de para qué puede estar siendo. En general, cuando se piensa en los problemas de vivienda, se piensan como en varias cuestiones. Una de ellas es el déficit cuantitativo, es decir, la cantidad de nuevas viviendas que habría que producir para que cada hogar tenga una vivienda, ¿no? Una vivienda en condiciones decorosas, ¿no? Es decir, para que los hogares que comparten ahora puedan tener una vivienda, para los hogares que viven en viviendas ruinosas puedan tener una vivienda y para la conformación de nuevos hogares. Hay bastantes discusiones técnicas en relación a cómo se mide eso, pero sí hay acuerdo en que en Uruguay eso estaría entre las 50 y las 80.000 viviendas nuevas que se precisarían para cubrir ese déficit. Después hay otro montón de cosas que tienen que ver con cuestiones cualitativas, es decir, el déficit cualitativo, o sea, las condiciones de las viviendas que ya existen, que Uruguay tiene un problema muy, muy grande en eso, o sea, la mitad del parque habitacional de Uruguay precisa refacciones muy importantes. Y eso en general se atiende bastante menos de la política pública, entre otras cosas porque da mucho menos marketing, decir que arreglaste viviendas, en general se cuentan viviendas. Y después lo que tiene que ver con la asequibilidad, es decir, con cuánto me cuesta sostener la vivienda. O sea, la vivienda es el gasto más importante de los hogares, entonces también cuánto cuesta del ingreso de un hogar generar el derecho de permanecer en una vivienda es otra de las cosas que se suelen pensar.
Entonces, en relación a esto, si lo que nos convoca a pensar es atender a la emergencia habitacional, que es el título de la ley de urgente consideración, o sea, ¿podemos estar de acuerdo de que existe una emergencia habitacional? Sí, o sea, hace falta muy poco para darse cuenta de eso. Entonces también es como un poco engañoso ese título, ¿no? Hay una emergencia habitacional, sí, esta es la forma y no, esta no es la forma. O sea, la forma nunca puede ser recortar el presupuesto público, que es lo que ha hecho el gobierno desde que empezó, recortar brutalmente. O sea, bajó casi un cuarto en el año 2020 y después como un 16% en términos reales el presupuesto para los años venideros. Entonces, nunca puede ser recortar la oferta pública, la provisión pública de ese bien, y mucho menos privatizar aún más algo que ya está bastante privatizado, como es la vivienda, que es lo que viene a hacer la LUC en concreto. Entonces, no sé, capaz que en términos como del marxismo más clásico, esta tensión entre valor de uso y valor de cambio, bueno, acá viene a primar fuertemente el valor de cambio y se vienen a reforzar esos mecanismos que hacen a la vivienda en tanto mercancía. Es decir, lo que se está garantizando acá es ese proceso de acumulación del capital inmobiliario. Y lo que se está desatendiendo por completo es la vivienda como espacio de reproducción. Esto es como lo que la economía feminista se denomina claramente como el conflicto capital-vida. Es decir, ¿cuál es el proceso que socialmente estamos sosteniendo o garantizando? ¿El de la vida? No. O sea, en este caso realmente no. Se está alejando por completo de la vivienda como ese espacio de reproducción. Entonces, está bueno pensar que existen otras formas. O sea, que la forma esta de apostar al mercado, de apostar a los privados, no es realmente la única forma, ni la mejor, ni la deseable, y que existen otras formas de encarar eso. O sea, Uruguay tiene el ejemplo precioso de las cooperativas de vivienda como un ejemplo de ensayar lo común, ¿no? Donde la vivienda pueda ser realmente un espacio para habitar, donde la vivienda se retire del mercado, donde lo que se piense es eso, un espacio para cuidar y sostener la vida. Profundizar ese camino sin duda, que es lo contrario de lo que está sucediendo ahora, donde se retiran recursos presupuestales para esta política, y ensayar otros nuevos. O sea, las cooperativas de vivienda surgieron en un momento como parte de una imaginación colectiva. Se desplegó ahí una imaginación colectiva para pensar otras formas de producir, de habitar vivienda, desde un lugar colectivo que apostara a la vida como un mecanismo en el centro. Bueno, despleguemos esa creatividad nuevamente para encontrar otras formas. Lo que seguro no tenemos que hacer es garantizar al capital inmobiliario. Esa no tiene que ser la vía. En cualquier caso, lo que tenemos que apostar política y materialmente es a desprivatizar la vivienda. Que deje de ser un asunto que dependa de cada persona. Que deje de ser una responsabilidad privada y poner esfuerzos colectivos para ensayar formas donde eso esté garantido socialmente. Este 27 de marzo, vota sí para frenar la precarización de la vivienda.